Creación de una base de datos. En esta presentación se expondrán las directrices generales para el procesamiento de datos a través de hojas electrónicas, con el fin de asegurar en todo momento la calidad y validez de los datos, de manera que estos sean viables para ser analizados a través de paquetes estadísticos, con el fin último de responder a las preguntas que nos hemos trazado como objetivos de investigación y asegurar la coherencia de todo el proceso de investigación. Toda investigación produce información representada en datos. De hecho, los datos que recolectamos nos sirven para generar información que nos permite tomar decisiones específicas. Estos datos deben de procesarse en forma segura y eficiente de manera que puedan utilizarse posteriormente para su resumen estadístico y que nos va a permitir esto responder a las preguntas de investigación formuladas. El diseño de la base de datos debe facilitar el almacenamiento sistemático de estos datos. En ella los datos se encuentran estructurados de forma lógica y con principios definidos, como por ejemplo en las columnas poner todas las variables de interés y en las filas todas las observaciones que corresponden a cada una de nuestras encuestas. Las bases de datos ofrecen ventajas claras. Por un lado, disminuyen la redundancia o repetición de datos y la pérdida de estos. Facilitan el análisis del conjunto de datos a través de diferentes software estadísticos como podrían ser R, SPSS, Stata. Y reducen el espacio de almacenamiento facilitando su transporte. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Por otro lado, una matriz de datos, que es algo como una hoja electrónica con la que hemos trabajado, por ejemplo, Excel, esa va a ser un arreglo de filas y columnas que permiten procesar un conjunto de datos. En este curso estamos hablando de esto de una forma muy general, vamos a llamar matriz de datos o base de datos. No vamos a hacer la distinción entre esos conceptos. Generalidades. Las columnas son llamadas también campos y sirven para ubicar las diferentes variables de las bases de datos. Las filas, que les llamamos también renglones, representan a las diferentes unidades muestrales, los individuos de la base de datos, si es que estamos trabajando con individuos. Podrían ser también los resultados de un cultivo que se ha realizado y esos van a estar entonces cada uno de esos resultados en diferentes filas o renglones. Para cada variable se necesita una columna. Las variables de respuesta mutuamente excluyentes requieren de una sola columna. Las de respuesta múltiple más de una. Esto es muy importante porque vamos a poder analizar los datos si le podemos decir de forma eficiente al programa que estamos utilizando para hacer el procesamiento de datos reglas claras y datos claros. Si es que, por ejemplo, una persona tiene varias enfermedades, comorbilidades crónicas, por ejemplo, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, no debemos de utilizar una misma columna para ingresar los datos de todas esas enfermedades que contenga. Adelante veremos cómo se hace la tabulación de esas variables de respuesta múltiple. La primera columna de la base debe ser el identificador de casos. Podría ser un número correlativo que nos esté identificando a cada una de nuestras encuestas o instrumentos de recolección de datos. También podemos poner otras columnas en las cuales estén los registros médicos de estas personas y que si bien son variables porque ninguna persona va a tener el mismo registro médico que otra persona, en general actúan como identificadores de los casos. Aquí tenemos un ejemplo de hoja electrónica en Excel en la cual estamos identificando a cada una de las variables con la primera fila de cada columna. Allí tenemos entonces las variables: correlativo, la edad en rangos, la etnia, la residencia, la escolaridad, la ocupación, el ingreso económico.
Y en las filas tenemos la información completa con base a esas variables de cada uno de los individuos que participaron en esta investigación. Por ejemplo, el correlativo 46 corresponde a una persona de 45 años, residente de Guatemala, de sexo femenino y que es ama de casa, según su ocupación. Tipos de variables. Para los tipos de variables tenemos aquellas variables que son de tipo cualitativas y aquellas que son de tipo cuantitativas. En esta primera columna vamos a ver que solo existen esas dos opciones, cualitativas y cuantitativas. Pero cada una de estas tipologías de variables se dividen en más clasificaciones a través de su escala de medición. Por ejemplo, las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales, como vemos acá. Y las variables cuantitativas pueden ser de intervalo o de ración. Hay una subclasificación o subescala en la cual las variables nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Veamos algunos ejemplos. La variable sexo es una variable nominal. Consiste únicamente en clasificaciones que no pueden tener ningún tipo de orden. No hay un grado de masculinidad ni de feminidad. Simplemente una persona es biológicamente hombre o es mujer. Entonces esta es una variable dicotómica porque permite solo dos posibles valores. Y nominal por el hecho que no presenta ningún orden, simplemente son clasificaciones. La variable nominal politómica por su lado tiene más de dos posibles valores. Por ejemplo, una enfermedad concomitante como podría ser la enfermedad renal crónica, la hipertensión, la dislipidemia. Aquí tenemos más de dos categorías posibles. Luego, la variable estado nutricional, que corresponde a una variable ordinal, esta sí tiene un orden. No es un número, pues solo estamos hablando de un grado de estado nutricional. Por ejemplo, las personas que tienen bajo peso tienen un grado de estado nutricional más bajo que el estado nutricional normal. Y este es a su vez que los grados sobrepeso y obesidad. Estas variables, como podrían ser nivel educativo, el grado de un tumor, el grado de trauma cráneoencefálico, van a ser aquellas variables de tipo ordinal. No debemos de olvidar que también se tratan de clasificaciones. Otro tipo de variables ordinales pueden ser las puntuaciones de un instrumento psicométrico, que en algunas ocasiones se confunden con números. Luego vamos a tener las variables que sí son numéricas, las variables cuantitativas. Y dentro de estas he comentado que existen dos tipos de escalas de medición, intervalo y razón. Las escalas de intervalo son las que tienen ceros relativos. El cero que se fija de forma relativa, mientras que las escalas de razón tienen ceros absolutos. El cero de una escala de razón indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, en una escala de intervalo podemos mencionar un ejemplo que se utiliza bastante y es que la temperatura se puede expresar en las escalas Celsius y la escala Fahrenheit. Pues resulta que estos tienen diferentes ceros y estos ceros no indican ausencia de alguna propiedad. Lo que están diciendo es un punto de referencia únicamente. Mientras que si tenemos una balanza, la balanza nos va a medir el peso, ¿verdad? Esta balanza pues tiene acá un valor de 0, es una balanza electrónica. Nos está diciendo que sobre la balanza no hay nada. Pues las escalas de tipo razón nos están hablando de ausencia de la propiedad, en este caso del peso. Y dentro de estas dos escalas también tenemos subclasificaciones que son comunes a cualquiera de estas escalas. La escala discreta es aquella escala que nos habla acerca de valores enteros y la continua la que nos permite decimales. Por ejemplo, el número de hijos es un conteo. Ya una persona, si tiene 0 hijos, entonces no tiene ningún hijo.
Esto es redundante, pero lo que estoy hablando aquí es de que esta es una escala de razón. Y también sabemos que una persona o tiene 2 hijos o tiene 3 hijos, no puede tener 2,5 hijos o 2,1/4. Entonces ahí hacemos la distinción entre la subescala discreta y la continua. La temperatura es una variable cuantitativa de intervalo y es continua. Las puntuaciones que se pueden tomar como variables ordinales o también podrían ser variables de intervalo discretas, pues entonces dentro de esos ejemplos tenemos el cociente intelectual, un instrumento psicométrico. Y finalmente tenemos los ejemplos de variables de tipo cuantitativas de razón, el número de hijos de la que ya hablamos y el peso en kilos. Ahora vemos que en la columna de categorías, para todas las variables categóricas existen categorías. Para las variables cuantitativas no existen, lo que existen son unidades de medida. Y finalmente vamos a ver la codificación de estas variables. Y bueno, cada vez que utilizamos un software estadístico es deseable que en todos nuestros resultados, como los que teníamos en el ejemplo que está acá, estén codificados y se codifican regularmente con números. Eso hace que el manejo de los datos sea más eficiente, sea más rápido, la base de datos tenga un tamaño más pequeño en cuanto a lo que ocupan en el disco duro o cualquier unidad, y por lo tanto debemos de conocer cuál es la forma en la que se hace la codificación de las variables. Esto es, toda variable categórica de tipo ordinal o nominal se va a codificar. Las numéricas no, porque de hecho ya son números. Entonces veamos cómo se hace la codificación. Para una variable dicotómica, la codificación puede hacerse como 1 y 2 o 0 y 1. Solo hay dos posibles valores, 0 y 1. Yo puedo atender a la norma que me diga las variables de tipo categóricas, pues solo las vamos a y dicotómicas las pondremos con los valores de 0 y 1. ¿Y cómo vamos a elegir estos códigos? Bueno, los vamos a elegir de forma indistinta o podríamos seguir alguna norma. Eso no será importante en este caso. Yo podría decir, le voy a asignar a femenino 0 porque tiene una menor categoría alfabética y 1 a masculino. Pero también puedo hacer la selección de esta manera. En el caso de las politómicas, pues es lo mismo, solo tenemos más códigos que pueden ir de 1 a n. ¿Cómo elijo yo estos códigos? Eso no importa, lo puedo hacer de forma alfabética o podría ser también por la frecuencia con la que se presenta este evento, si ya conozco la frecuencia con la que se presentó. En el caso de las variables ordinales, ahí sí debo respetar este orden. Yo sé que el bajo peso para el estado nutricional tiene un grado más bajo que el estado nutricional normal. Por lo tanto, le puedo asignar el 1 a bajo peso, el 2 a normal, el 3 a sobrepeso y el 4 a obesidad. Estas otras variables, como dijimos, no se van a codificar porque de hecho ya son números. Aquí están esas reglas. Esto que tenemos acá es opcional. 0 el menor valor alfabético, pero lo podemos utilizar de manera que siempre que tengamos, por ejemplo, está de acuerdo o no está de acuerdo en una hoja electrónica, podemos recordarnos fácilmente que está de acuerdo tiene un menor valor alfabético, entonces a ese valor le corresponderá 0, y no está de acuerdo tiene un mayor valor alfabético, de manera que cualquier pregunta que se repita con ese tipo de respuestas posibles van a tener 0 y 1, 1 para no estar de acuerdo. Ejemplo, 0 femenino, 1 masculino, o 0 no y 1 sí. En algunos casos, sobre todo en análisis epidemiológico, puede asignarse el valor 0 cuando está ausente el evento y 1 cuando está presente. Por ejemplo, una persona está enferma, tiene enfermedad renal crónica, eso es 1, y 0 cuando no está enfermo. También se le puede asignar 0 a la categoría de menor riesgo y 1 a la categoría de mayor riesgo.
En la primera nota me estoy refiriendo a variables de tipo dependientes, variables de desenlace o variables respuesta. En el caso de las variables independientes, como los factores que se están evaluando en un análisis donde se va a realizar los factores de riesgo de una enfermedad particular, por ejemplo, preeclampsia, y se hace un estudio de casos y controles, ahí lo que voy a agregar 0 a las personas que tienen menor probabilidad, por ejemplo, aquellas personas que no tengan obesidad, y 1 a las personas que tengan obesidad, si yo supongo que es un factor de riesgo para preeclampsia. ¿Qué se hace con las variables politómicas? 1, el menor valor alfabético, 2, valor alfabético intermedio, 3, valor alfabético mayor. Por ejemplo, casado, divorciado, soltero, unido. Esto, pues, como he dicho, se puede hacer o no se puede hacer, es indistinto, no nos importa tanto. Cuando se tiene la idea que la frecuencia con la que se presenta cada categoría, el primer valor puede ser el de la categoría con mayor frecuencia y el último código para la categoría que se presenta con menor frecuencia. De manera que cuando hagamos nuestra tabla de frecuencias absolutas, esa tabla ya vaya ordenada desde lo más frecuente a lo menos frecuente. La categoría otro siempre tendrá el número más alto de la codificación y se puede utilizar el valor 0 para ninguno. Por ejemplo, tenemos una variable en la cual se anotan todos los antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Si una persona indica que no tiene ningún antecedente, de enfermedades crónicas, si una persona indica que no tiene ningún antecedente de enfermedades crónicas, a esa categoría de ninguno le puede corresponder el 0. Variables ordinales. Esto sí es muy importante, como había dicho, pues la categoría con el menor grado de jerarquía va a tener ese valor de 1. 2, la categoría con el grado intermedio, y 3, la categoría con mayor grado de jerarquía. Por ejemplo, pobreza extrema 1, 2 pobreza, 3 nivel medio, 4 nivel alto. El ordenamiento puede ser descendente también o ascendente. Esto a veces atiende a la cuantificación del riesgo o el grado de severidad de la afectación o al hecho de que estamos hablando de eventos positivos o negativos para la salud. También cuando estamos haciendo este análisis y tenemos una hoja electrónica, vamos a identificar las variables con los nombres que les corresponde. Sin embargo, en el procesamiento de datos es importante tener ciertas restricciones en los nombres de las variables. De preferencia hay que usar minúsculas. Gran parte de los software estadísticos han sido desarrollados en idioma inglés y esos no reconocen algunos caracteres como las tildes. Y por eso también debemos de evitar caracteres especiales como la letra ñ y otros más como el numeral, el arroba, el símbolo de dólar, el asterisco, porque esos en algunos casos son funciones específicas de estos software o pueden ser operadores. Por lo tanto, vamos a evitar también ese tipo de caracteres. No se deben de utilizar espacios en blanco. Si estamos hablando del estado civil de una persona, la variable que tenemos que identificarla, pues no la vamos a escribir como estado civil dejando un espacio en blanco. Debemos de utilizar, por ejemplo, guiones bajos. En algunos casos se pueden utilizar puntos, eso dependerá del software, pero de preferencia se va a utilizar el guión bajo para separar dos o más palabras que van a nombrar a una variable. Los nombres de las variables tampoco pueden empezar con números. No puede haber más de una variable con el mismo nombre. Use un nombre acorde a la variable de interés. En algunos casos se han utilizado algunos nombres como var, 1, x, etc. Pero eso no nos dice nada de la variable. Aunque haya un diccionario de todas esas variables de identificar el nombre, muchas veces no tenemos a la mano ese diccionario de nombres. Entonces deberíamos de llamar a las variables de una forma que se entienda cuál es el significado de esa variable. Anteriormente se hacía mucho esto de codificar el nombre de la variable por el hecho que teníamos poca capacidad computacional, etcétera. Aunque en algunos casos se sigue haciendo en censos, por ejemplo, cuando no tengamos
tantos datos, tanta información, no es recomendable utilizar una codificación del nombre. Debemos de escribir palabras que nos recuerden a qué significa esa variable. Esta es una recomendación también que se utilizaba anteriormente, no use más de 20 letras, es muy difícil estar escribiendo un nombre a una variable que tenga más de esa cantidad, sobre todo si utilizamos un software como R, donde tenemos que hacer referencia a esa variable. Algunos ejemplos: el estado nutricional debería escribirse como estado nutricional. Índice de masa corporal debe escribirse como índice de masa corporal. Estamos quitando ahí la tilde, los espacios en blanco y las mayúsculas. Si se tiene más de una evaluación de hemoglobina glicosilada en un estudio en el cual se está dando seguimiento a pacientes con diabetes, entonces vamos a tener, por ejemplo, la primera evaluación de la hemoglobina como hemoglobina glicosilada 1, la segunda como hemoglobina glicosilada 2. Recordemos que los números no pueden ir al inicio del nombre de la variable, pero pueden ir al final o en medio. Derivación de variables. Una variable secundaria es la que se obtiene a partir de otra variable, de una variable original. Por ejemplo, establecer el estado nutricional si lo que nosotros hemos recolectado en nuestro estudio ha sido el peso en kilos y la talla en metros. Variable IMC. A partir de la variable IMC también podemos derivar una variable que podría ser el estado nutricional si hacemos la clasificación, ¿ya? Para obtener el estado nutricional normal, sobrepeso u obesidad. Degradación de variables. Cuando una variable cuantitativa se categoriza, este proceso se conoce como degradación de variables, es decir, pasar una variable de una escala más fuerte de medición a una más débil. Recordemos el cuadro con el que habíamos trabajado aquí, y este cuadro nos habla también del grado de jerarquía de las variables. Bueno, el grado de jerarquía de las variables está de aquí para acá, desde lo más bajo hasta lo más alto. Una escala de tipo cuantitativa de razón continua nos da mayor información que una escala cualitativa ordinal, y esta a su vez más información que una cualitativa nominal dicotómica. Entonces, si es que nosotros pasamos una variable, por ejemplo el índice de masa corporal, que es una variable de tipo cuantitativa, a una cuantitativa continua, por ejemplo, la pasamos a una escala ordinal, como eso de estado nutricional normal, bajo peso y obesidad y sobrepeso, entonces estamos haciendo una degradación de variables, ¿verdad? De una mayor jerarquía de la información a una de menor jerarquía. Y esto es posible, pero lo contrario no se puede. Ya no podemos, como siempre se pierde información al pasar una variable cuantitativa de mayor jerarquía a una de menor jerarquía, entonces vamos a hablar de que el proceso inverso, la degradación, no es posible. La operacionalización de las variables es un elemento importantísimo en el procesamiento de los datos. Nos permite tener mayor control de las variables con las que trabajamos, definiendo cuál es el tipo de variable, la escala de medición y categorías o unidades de medida. La operacionalización es parte fundamental para garantizar la coherencia de todo el proceso de investigación. En esta sección también podemos definir los códigos que se van a utilizar, y se puede tener disponible un diccionario de códigos en todo momento. De hecho, debería de tenerse. Aquí hay una estructura básica en la cual se define el nombre de la variable. Por ejemplo, la variable sexo, que es una variable categórica con escala de medición nominal dicotómica. Las categorías o unidades de medida serán femenino y masculino, y los códigos podrían ser 0 para femenino y 1 para masculino. Podemos tener entonces un documento en Excel en el cual en una de sus hojas electrónicas esté algo como esto que aparece acá. Una operacionalización de variables. Por ejemplo, vemos la talla, que es cuantitativa continua,
que tiene las categorías en metros, no tiene códigos por ser una variable cuantitativa y no aplica el punto de corte. En el caso de la variable índice de masa corporal es cuantitativa continua con estas unidades, kilogramos dentro de metros al cuadrado. No tiene códigos por ser cuantitativa y tenemos que el punto de corte va a ser definido con estas reglas. Ahora el estado nutricional, que ya es una variable cualitativa ordinal con las categorías normal hasta obesidad grado 2, vamos a definir aquí sus códigos. Por ejemplo, 1 para normal, 2 para sobrepeso, 3 para obesidad grado 1, 4 para obesidad grado 2. Y el punto de corte no aplica porque esta no es una variable cuantitativa. Validación de datos. Este es un proceso que consiste en permitir el ingreso de códigos o categorías de la variable para evitar redundancias. Se definen previamente esos códigos o categorías. Por ejemplo, para el caso de sexo, definimos primeramente los códigos o las categorías de la variable, que en este caso serían femenino y masculino. Pero resulta que muchas veces nosotros en una hoja electrónica tenemos una tabulación, por ejemplo, de sexo. Y esa forma en la que nos hacemos referencia al sexo femenino o masculino o cualquiera de las categorías puede variar. Por ejemplo, escribir con mayúsculas y minúsculas no es lo mismo. Podríamos estar escribiendo fem. Y a pesar de que estamos haciendo referencia o nuestra intención era hacer referencia a 3 mujeres en esta base de datos hipotética, lo escribimos de diferente forma. Entonces previamente debemos de hacer una validación que nos permita indicar cómo van a estar ingresados estos datos o cuáles son las posibilidades de ingreso de cada una de estas variables. En otros casos sirve para tener control de valores numéricos comprendidos entre determinados rangos. Si por ejemplo estamos haciendo un estudio en el cual no podemos evaluar a pacientes menores de 13 años y cuando llegamos al procesamiento de los datos tenemos un paciente de 12 años, pues la misma hoja electrónica no nos debe permitir ingresar ese dato porque previamente habíamos definido que eso no era adecuado. En general nos ayuda a tener un mayor control de los datos que ingresamos. Errores comunes en el procesamiento de los datos. Duplicar o multiplicar la forma en la que se escriben las categorías. De esto ya lo hablamos. Las categorías aquí F, femenino, fem, para referirse al sexo femenino. Cuando hagamos el conteo nos va a contar como diferentes todas estas categorías cuando nosotros queríamos decir que era lo mismo. Lo que se debe hacer es normalizar y unificar la forma en la que se escribirá el dato correspondiente a cualquier individuo del sexo femenino. Tabular un dato numérico escribiendo a la derecha la abreviatura de su unidad de medida. Si tenemos en una hoja electrónica de Excel donde estamos poniendo los datos del peso de un grupo de niños, este dato no será numérico si lo escribimos de esta forma. Debemos de escribirlo así, sin su unidad. Previamente habrá algún lugar donde se especifique que el peso debe estar ingresado en libras, en kilos, sino en libras. Variables de respuesta múltiple. Es un error común tabular variables que tienen opción de respuesta múltiple en una sola columna. Por ejemplo, la variable sexo necesitará una sola columna porque una persona o es hombre o es mujer. Son variables de respuesta de una sola respuesta, ¿no? Y es una respuesta mutuamente excluyente. Sin embargo, en el caso que se documenten comorbilidades en un paciente diabético, por mencionar 3, hipertensión, dislipidemia y enfermedad renal crónica, un paciente puede tener 1, 2 o 3 de esas comorbilidades. Por lo tanto, lo correcto es disponer de al menos 3 columnas correspondientes donde se puede agregar de forma individual cada una de esas comorbilidades y los resultados que se notarán en cada columna serán sí o no dependiendo si esté o no presente la comorbilidad. Veamos algunos ejemplos. Hay de hecho más de una forma de poder hacer la tabulación de estos datos. Aquí tenemos la forma incorrecta y vamos a ver la forma número 1. Resulta que
Para esta persona en particular que tenía hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal crónica, bueno, se tabularon en Excel de esta forma los datos. Excel no nos va a determinar, ni cualquier otro software, que esta persona tiene individualmente esta enfermedad, esta y esta otra. No hay forma que lo identifique. Entonces, la forma correcta será escribir tantas columnas como enfermedades vayamos a documentar. Por ejemplo, acá yo he escrito una columna para cada una de las enfermedades: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, cáncer y ninguna. Y resulta que para este caso de la persona que tiene estas tres enfermedades, sí tiene hipertensión arterial, sí tiene diabetes mellitus, sí tiene enfermedad renal crónica. Cáncer, que también lo tenía otra persona, esta persona no la tiene. Y debemos de agregar una columna adicional que se llame ninguna. Porque si hay una persona que no tiene ninguna enfermedad renal crónica, entonces en ninguna le vamos a poner que sí. Y en el resto, donde se hizo la pregunta de todas esas enfermedades, pues para esta persona si tiene alguna enfermedad crónica, entonces ninguna correspondería a no, lógicamente. La otra forma de hacer la tabulación de estas variables de tipo múltiple, de respuesta múltiple, es preguntarnos, bueno, ¿y cuánto es la mayor cantidad de enfermedades que van a tener estas personas de forma concomitante? Yo puedo revisar mis papeletas y veo que la persona que tuvo más enfermedades al mismo tiempo era una persona que tenía 3. Y por lo tanto, entonces voy a crear 3 columnas. A la primera columna le puedo llamar comorbilidad 1, a la otra columna comorbilidad 2 y a la tercera comorbilidad 3. Teniendo al principio que 2 columnas no pueden tener el mismo nombre o identificador de variable. Entonces, por ejemplo, para esta persona que tiene hipertensión, yo puedo poner en la primera columna que tiene hipertensión, en la segunda que tiene diabetes mellitus y en la tercera que tiene enfermedad renal crónica. De esta manera van a estar tabulados cada una de las enfermedades de forma individual. Y el orden en el que pongamos los resultados en estas columnas no importa. Yo bien pude haber puesto en la primera comorbilidad diabetes mellitus, la segunda enfermedad renal crónica y en la tercera hipertensión arterial. Lo que hará el software estadístico es hacerme el conteo de todas estas comorbilidades. Por ejemplo, si yo tengo en este estudio que de hipertensión arterial hay una persona, 2 personas y 2 personas nada más. De enfermedad renal crónica hay 2 personas. De diabetes mellitus hay 3 personas. Cáncer 1 y 1 con ninguna. Entonces la tabla de frecuencias correspondientes me diría que hay 3 personas con diabetes mellitus, 2 con enfermedad renal crónica, 2 con hipertensión arterial, 1 con cáncer y 1 que no tiene ninguna de esas comorbilidades. Si la tabulación hubiese sido como esta que está acá, pues no podríamos llegar a esa respuesta a través del software estadístico, sino que lo tuviésemos que haber hecho de forma manual. También existen lo que se conocen como bases de datos transversales y longitudinales. En algunos casos vamos a evaluar una variable varias veces, como en este caso de que se está evaluando la creatinina sérica por semana. Y entonces tenemos las columnas aquí para creatinina de la semana 1, 2, 3, 4. Sobre todo esto se hace cuando ya sabemos la cantidad de mediciones que se van a tener. Aquí se sabía que para cada individuo había que hacer la evaluación de la creatinina sérica por 4 semanas. Pero cuando no sabemos cuántas mediciones vamos a tomar de la misma variable, estamos hablando que la tabulación va a ser diferente. Esta es en general una base de datos longitudinal porque se está evaluando al menos una de las variables más de una vez. Mientras que en las bases transversales únicamente evaluamos el evento una vez. Pero esas bases de datos longitudinales
muchas veces son más complejas. Tenemos, por ejemplo, el caso de personas a las cuales se le hacen laboratorios hematológicos y vamos a almacenar en una hoja principal de Excel, por ejemplo, los datos generales de estas personas y en una hoja anexa las evaluaciones de cada uno de esos valores de hematológicos de diferentes semanas y meses. Van a estar ahí sus fechas y van a estar también sus números. El alcance de esta plática pues era de bases transversales o bases longitudinales sencillas como esta. Bueno, con esto hemos terminado el tema.